Antes de adquirir Wenger, Victorinox tenía este corta uñas plegable. Luego, cuando adquiere Wenger, aparece esta maravilla que no sé a qué me hace acordar. ¡Hola, camaradas! Muy buenos días para todos. Bienvenidos al segundo video de la lista Navajas y Amigos Victorinox de 65 a 75 milímetros. En este segundo video vamos a completar las Delemon de 65 milímetros, esta línea que Victorinox tomó de Wenger. Y con el nail clip vamos a tener las dos variantes para terminar. No perdamos más tiempo, vamos con Aitor a ver. Hola, ¿qué tal? Os traigo aquí la Victorinox Delemont Nail Clip 582. Se tarda más en decirlo que en ver las capas. ¿Vale? La referencia 0.6453. Y es una navaja, entre comillas, de la línea Delemont de 65 milímetros, cuya única capa está compuesta por un corta uñas. El corta uñas de origen Wenger, ¿no? Este de giro aquí de 180 grados. Curioso. Es un corta uñas que tiene la ventaja de que al estar incorporado en una navaja, pues tienes donde agarrar. Tienes aquí un agarre de 3 dedos, muy firme, 3 o 3 y medio, muy firme. Funciona muy bien. Yo cuando lo he usado me he cortado las uñas muy bien, aunque como las tengo tirando anchas, pues a lo largo de las uñas. Pero vamos, va bien. Crítica, que aquí ya no lo van a solucionar porque está descatalogada. Que aquí tienen espacio de sobra para colocar una lima. Podrían haber puesto una lima de estas pegada de diamante o haberla hecho por electroerosión, pero aquí esto está pidiendo lima. Estáis a tiempo de hacerlo en este, que es la versión que va suelta. A ver si me escucha el Sener. Esta, que se sigue vendiendo, pues es más incómoda, porque solo te deja aquí agarrar con dedo y medio. Más incómoda, pero también de funcionamiento bien, ¿eh? No hay ninguna queja respecto a cómo corta. ¿Qué más tenemos? Pues una anilla, una pinza y un palillo. En cuanto a las dimensiones, pues ya hemos dicho que es 65 de largo, 15 milímetros de ancho y un peso de 26 gramos, que si no recuerdo mal es el de mismo que una Classic. ¿Ventaja? Pues se supone que te dejan llevarla en el avión, aunque bueno, pues no habrá que pelearse con el tío de la puerta. ¿Qué ocurre cuando juntamos una Victorinox Executive 81 con una Delemon Nail Clipper 582? Pues que nos encontramos con la mano mayor, la Nail Clipper 580. Ejemplar de 3 capas, porque al conocido que hemos visto antes, corta uñas de origen Wenger, se le incorporan 2 capas adicionales que le hacen una navaja mucho más versátil, ya que, de entrada, la carencia de la lima de uñas deja de ser carencia porque incorpora la lima de uñas con limpia uñas. Además, tenemos hoja de corte y tijeras. Las tijeras de Wenger, las típicas. Mantenemos la anilla, la pinza y el palillo. En cuanto a las dimensiones, pues 65 milímetros de largo, 18,5 de ancho y un peso de 36 gramos, 10 más que la hermana pequeña. Si no fuera por el ancho, también podría ser una muy buena navaja para el EDC en el llavero. La referencia de este ejemplar con cachas blancas es 0.6463.7, aunque hubo muchos más colores de cachas, incluso hasta ediciones con estampado limitado, aunque Homer nos va a poner al día de ello. Tiene razón Aitor, vamos a ver las variantes. Y la variante base
del 580, el 582 solo vino en roja. Comenzamos. El 0,6463 es en rojo. En negro será 0.6463.3. El blanco que mostró Aitor es 0.6463.7. Y acá viene la hermosa Edelweiss, que es 0.6463.840. La Camo es 0.6463.94. Y luego vendrían las translúcidas, que todas son muy bonitas, que sería la roja, que es 0.6463.T, la azul zafiro, que es 0.6463.T2, y finalmente la rosada, que es 0.6463.T5. Pero como variante vamos a tener la versión Wood, la Nightclip Wood 580, que es 0.6461.63. 61 por lo que no lleva ni palillo ni pinza. Pero sí sigue siendo 63 porque es de madera. Vamos a contar la historia de la Nightclip desde su nacimiento, que fue en Wenger. En Wenger la vemos por primera vez en el año 2007. Como se habrán dado cuenta los perspicaces que saben de historia, ya es bajo Victorinox. Victorinox en el 2005 la había comprado, en el 2007 saldría en dos catálogos. En el catálogo regular, donde saldría como Nightclip 580, y estaría la roja y sus variaciones en translúcida, y también en el catálogo de lanzamiento bajo el nombre Swiss Clipper, y ahí las veremos en sus variaciones translúcidas, y también una versión apta para ir al aeropuerto, la Swiss Clipper AT. Ahora, si en el aeropuerto está el mismo tío de Aitor, el tío de Aitor, le digamos, también medio que te vas a tener que pelear para subir con esta versión, que cambiaba la hoja por un destornillador. Bueno, esta es la Swiss Clipper, y de ambas, tanto de la Swiss Clipper como de la Swiss Clipper AT, estaban sus versiones en acero. En el año 2008, otra versión haría presencia, que sería la Soft Touch, que tiene las cachas como engomado, material sintético. Bueno, todas son sintéticas, pero este es como un símil goma. En el año 2009 aparecería la Nightclip. Estamos hablando de la 580, todavía ni apareció la 582, ¿no? Pero como les decía, en el 2009 saldría la versión Evo Grip. La Evo Grip 580 sería la navaja que sale en el 2009, como bien dije. Entonces nos trasladamos al 2012, que encima es el año donde dice que Wenger va a cerrar en el 2013. En el 2012 sacan dos variaciones de la Nightclip más. Una es la Evo Wood, es decir, en cachas de madera. Y la otra es la Nightclip 582. Y como ya sabemos, se cierra Wenger en el 2014. En el año 2014, Victorinox toma algunos modelos de Wenger y los lanza en su línea Delemon. Y como podrán ver en este catálogo suplementario, vamos a encontrar todos los modelos que habíamos visto en variaciones de colores que les mostré después de Aitor. Y acá los tienen. Pero en el año 2017 nos vamos a encontrar que en el catálogo solamente figurarían
el 582, el 580 en su variedad roja, roja translúcida y la versión Wood. Es decir, no aparecen ni el modelo negro, ni el blanco, ni el Edelweiss, ni los translúcidos, ni el camuflado. Pero acá viene lo lindo. El año 2020 me quiere volver loco. ¡Loco! Primero, sale un catálogo suplementario de Victorinox y entre otras cosas ofrece una caja. ¿Qué tiene esa caja? Está llena de Nightclick 580 en modelos blanco, negro, Edelweiss, camo, azul translúcido, rosa translúcido, 5 de cada uno, 30 Nightclick en una caja. Y ustedes me dirán, oye Juanma, pero no habían salido en el 2017. No digas cosas que solo entienden algunos miembros. Sí, habían salido en el 2014, pero por alguna razón no estaban en el 2017, no se los veía solamente, como dije anteriormente, estaba la roja translúcida y la roja, aparte de la de madera. No sé si es que se dejaron de hacer y volvieron a hacer, no llegaron a algunos mercados, o la anunciaron y nunca la sacaron, no tengo idea. La cuestión es que estas navajas no están en el 2017 y aparecen como novedad. Y todavía hay más, porque también en el 2020 sale una Nightclick 580 con el escudo de Wenger. Es la edición Swiss Gear de esta Nightclick. Cabe decir que Swiss Gear era una marca que comercializaba Wenger y de esta forma estaba protegiendo Victorinox, Wenger y Swiss Gear con esta navaja. Entonces, llevaba el número identificador 0.6463.E1, la roja con negro, y la gris con negro es 0.6463.E2. En el catálogo 2021 nos encontraríamos nuevamente la versión Nightclick 582, Nightclick 580 en todas sus variedades nuevamente, y la versión Wood, la versión de madera. Como sabemos, la gran barrida que se hizo en el año 2023 se llevó puesto al modelo 582, es decir, que en el año 2023 se deja de producir el modelo Nightclick 582. Finalmente, en el último catálogo de Victorinox podemos encontrarnos con todas las variantes del modelo Nightclick 580 en la sección Cuidados Personales. Maravillosa la ingeniería. Bueno, esta es una Translucent de Wenger, un color espectacular. Son navajas muy coleccionables, tanto por colores como por, en el caso de las rarezas como las Wenger de antes y los modelos actuales, toda una mini colección. También para uso, muy buena, tanto la versión de viaje, que no trae hoja, como esta, aunque haya que pelearse con el tío de Aitor. Muy bien, el tema de las uñas es algo que se tiene en cuenta desde hace mucho tiempo. Las navajas para caballero traían la lima. Ahora bien, vamos a ir a las 91 milímetros, donde existe la Victorinox Clipper. ¿Tendrá mucho que ver con esto de las uñas? ¿No? Averigualo en este video.